Hola y bienvenidos al canal donde exploramos los temas más fascinantes y misteriosos de la historia, la ciencia y la cultura. Hoy vamos a adentrarnos en la historia del Titanic, el legendario barco que se hundió en su viaje inaugural en 1912, matando a más de 1.500 personas. El Titanic es una de las tragedias más famosas de la historia moderna y ha inspirado innumerables libros, películas y documentales. Pero todavía hay muchos secretos y misterios en torno al Titanic que quizá no conozca. Por ejemplo, ¿por qué el Titanic sigue yaciendo en el fondo del océano después de más de un siglo? ¿Por qué no puede ser sacado a la superficie? ¿Qué secretos esconden sus restos? ¿Qué le ocurre con el paso del tiempo? En este vídeo, vamos a responder a estas y otras preguntas, utilizando las últimas investigaciones científicas y pruebas históricas. Empecemos. El Titanic fue construido en Belfast, Irlanda, por Harland and Wolff, bajo la supervisión de la White Star Line, una compañía naviera británica. El Titanic formaba parte de una nueva clase de transatlánticos de lujo diseñados para ser los barcos más grandes, cómodos y avanzados de su época. El Titanic fue botado el 31 de mayo de 1911 y zarpó en su viaje inaugural de Southampton el 10 de abril de 1912, con 2.240 pasajeros y tripulación a bordo. El Titanic era una maravilla de la ingeniería y la tecnología, con características tales como luces eléctricas, teléfonos, radio inalámbrica, ascensores, sistemas de calefacción y ventilación, 4 restaurantes, 2 bibliotecas, un gimnasio, una piscina y una pista de squash. El Titanic también tenía un casco de doble fondo, 16 compartimentos estancos y un sistema de puertas estancas accionadas eléctricamente que supuestamente lo hacían insumergible. Sin embargo, en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, mientras el Titanic cruzaba el Atlántico Norte a una velocidad de unos 22 nudos, colisionó con un iceberg que se había desplazado hacia el sur desde Groenlandia. El impacto provocó una serie de agujeros a lo largo de la banda de estribor del casco del buque, inundando 6 de sus compartimentos estancos. El diseño del buque podía soportar la inundación de hasta 4 compartimentos, pero no de 6. Al entrar el agua en el barco, este se inclinó hacia adelante y comenzó a hundirse. El Titanic no tenía suficientes botes salvavidas para todos sus pasajeros y tripulación. Solo había 20 botes salvavidas a bordo, con una capacidad total de 1.178 personas. Esto se ajustaba a la normativa de la Junta Británica de Comercio de la época, que exigía botes salvavidas solo para el 75% de la capacidad de un barco. Sin embargo, el Titanic llevaba más de 2.200 personas a bordo. A medida que el barco se hundía, cundía el pánico y la confusión entre los pasajeros y la tripulación. Muchos no se dieron cuenta de la gravedad de la situación hasta que fue demasiado tarde. Algunos botes salvavidas bajaron medio vacíos o solo con mujeres y niños a bordo. Algunas personas se negaron a abandonar sus camarotes o pertenencias. Otras saltaron al agua helada o intentaron nadar hacia otros botes. Y otras personas permanecieron a bordo hasta el final. El Titanic se hundió a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, tras 2 horas y 40 minutos de hundimiento. De las 2.240 personas que iban a bordo, solo sobrevivieron 705. La mayoría de los supervivientes fueron rescatados por el RMS Carpathia, un buque de pasajeros que llegó al lugar aproximadamente 1 hora después del hundimiento del Titanic. El Carpathia llevó a los supervivientes a Nueva York, donde fueron recibidos por una multitud de periodistas, familiares y curiosos. El hundimiento del Titanic fue una gran conmoción y una tragedia para el mundo. También suscitó muchas preguntas y controversias sobre la seguridad y la responsabilidad del barco, su tripulación, sus propietarios y sus reguladores. El Titanic se convirtió en un símbolo de la arrogancia, la insensatez y la arrogancia humanas, así como en un recordatorio de la fragilidad e imprevisibilidad de la vida. Los restos del Titanic no se descubrieron hasta 1985, más de 70 años después de su hundimiento. Fue hallado por una expedición conjunta franco-estadounidense dirigida por Robert Ballard, oceanógrafo y explorador, y Jean-Louis Michel, ingeniero marino y geólogo. El pecio se encuentra a unos 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte, a unos 600 kilómetros al sureste de Terranova, Canadá.
Está dividido en dos secciones principales, la proa y la popa, separadas por unos 600 metros. También contiene miles de artefactos y restos esparcidos por el lugar. Los restos del Titanic se consideran un tesoro histórico y cultural, así como la tumba de las víctimas que perecieron a bordo. Muchas expediciones han visitado el pecio desde su descubrimiento, algunas con fines de investigación científica, otras de salvamento y otras con fines turísticos. El barco también ha sido explorado en varios documentales y películas, como Titanic, de James Cameron, en 1997. El Titanic no puede extraerse del mar y sacarse a la superficie porque es demasiado grande, pesado y frágil para levantarlo o remolcarlo sin que se rompa o cause daños. Además, está protegido por varias leyes y acuerdos internacionales que prohíben o regulan cualquier interferencia o perturbación de los restos del naufragio. Por otra parte, es la tumba de más de 1.500 personas que murieron a bordo, y sería una falta de respeto y sensibilidad perturbar su lugar de descanso o explotar sus pertenencias. El Titanic se está deteriorando y descomponiendo lentamente debido a varios factores, como la presión del agua y la temperatura, que causan fatiga y corrosión del metal. El agua salada y el oxígeno son otros factores ya que reaccionan con el hierro del casco del barco, creando rustículas, que son formaciones de óxido parecidas a carámbanos que cubren la mayor parte del barco. Y la vida marina y las corrientes, que mueven y erosionan partes del pecio, especialmente el campo de escombros. Los científicos calculan que los restos del Titanic se derrumbarán o desaparecerán por completo en un plazo de 20 a 50 años. Eso es todo en cuanto al vídeo de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido algo nuevo sobre el Titanic. Si es así, por favor, danos un pulgar hacia arriba, suscríbete a nuestro canal y pulsa el icono de la campana para recibir notificaciones cuando subamos nuevos vídeos. Gracias por vernos.